Bienvenido a tu clase de geometría. El día de hoy vamos a ver qué cosa es un plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano y también hallaremos la distancia entre los puntos en el plano cartesiano. Empezamos entonces. Plano cartesiano se forma por la intersección de dos rectas, una que va en eje horizontal y otra que va en eje vertical. A la recta que va en el eje vertical se le conoce como eje de las ordenadas. Y a la que va en el eje horizontal se le conoce como eje de las abscisas. Aquí podemos ver el eje de las abscisas, que es el eje en el que van las X, y el eje de las ordenadas, que es el eje en el cual van las Y. Hay que considerar que todo plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Aquí tenemos justamente el primer cuadrante, aparece en la parte derecha, el segundo cuadrante en la parte izquierda, el tercer cuadrante en la parte izquierda inferior y el cuarto cuadrante en la parte derecha inferior. ¿Cómo ubico los puntos en el plano cartesiano? Es sencillísimo. Vamos a ver, aquí tenemos 4 puntos que vamos a localizar. El punto A, B, C y D, cada uno con su respectivo par ordenado. Los números que aparecen dentro de cada punto se les llama par ordenado. Tenemos el 1, 4, el menos 2, 1, el 3, menos 3 y el menos 4, menos 2. Para ubicarlos en el plano cartesiano es muy sencillo. Lo que tenemos que considerar es lo siguiente, que el primer número del par ordenado siempre pertenece al eje de las abscisas, o sea, a las X. Y el segundo va a pertenecer al eje de las ordenadas, o sea, a las Y. Entonces, el primer punto donde nos dice 1, punto y coma 4. 1 va a estar en el eje de las abscisas. Lo tenemos por aquí al número 1 y trazado una línea verde. ¿Lo puedes ver? Ahora sí. Y el punto 4 pertenece al eje de las ordenadas. Y como es positivo, pues está en la parte superior. Y el lugar donde se encuentran ambos puntos lo colocamos ahí como que es el punto A, 1.4. Nada más. Si entendimos, vamos con el siguiente punto. Punto B, menos 2, punto y coma 1. Ya sabemos que el menos 2 pertenece al eje de las X. Y como es negativo, va a la izquierda del centro. Lo tenemos por aquí. Y el punto 1, como es positivo, está en las ordenadas y está en la parte superior de las ordenadas. El punto donde se encuentran justamente viene a ser el punto B. Para el punto C nos dice que 3 pertenece al eje de las X, es positivo, y menos 3 pertenece al eje de las Y, pero es negativo. Por eso es que se encuentran en el cuarto cuadrante. Y colocamos ahí el punto correspondiente. Finalmente el punto D, menos 4, menos 2. Menos 4 es para el eje de las abscisas y menos 2 para el eje de las ordenadas. Se ubica en el tercer cuadrante. Colocamos ahí el punto respectivo. Tenemos entonces 4 puntos, cada uno pertenece a un cuadrante respectivo. Y ahora vamos con la siguiente parte. Hay que considerar aquí que los cuadrantes, antes de avanzar, tienen sus signos respectivos. O sea, el signo del par ordenado que lo conforma en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el primer cuadrante, todos los pares ordenados van a ser positivos. En el segundo cuadrante, el primer número del par ordenado va a ser negativo y el segundo va a ser positivo. En el tercer cuadrante los dos son negativos y en el cuarto cuadrante el primero es positivo y el segundo es negativo. A continuación vamos a encontrar la distancia entre puntos de un plano cartesiano, lo cual es muy sencillo. Vamos a ver con este ejemplo. Un jeque árabe te ofrece un Ford Mustang si le ayudas a hallar la distancia del punto A al punto B. Como tú eres un crack en la geometría, pues le vas a ayudar. Le dices, ¿sabe qué? Usted quiere encontrar el punto A al punto B, ¿verdad? Entonces la fórmula es la siguiente. Tú te acuerdas de tu fórmula de geometría y dices, bueno, raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. O sea, estás restando las abscisas, lo elevas al cuadrado y le sumas la resta también de las ordenadas elevadas al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Reemplazar nada más. Distancia de A y B. Bueno, el punto B, los elementos del punto B van a corresponder a x2 y a y2. Y los elementos del punto A, que es el punto de partida, van a ser las x1 y y1. ¿Ok? Entonces vamos a ir reemplazando los datos. En x2 estoy considerando el menos 2, que es el x del punto B, del punto de llegada. Y en x1 obviamente voy a considerar al número 1, que es el primer elemento del par ordenado del punto A. Se tienen que restar y elevar al cuadrado, nos dice aquí. Y2, ¿cuál sería? Y2 sería 1. Y el y1 sería en este caso, ¿cuál? Muy bien, el y1 sería 4. Se restan también y se elevan al cuadrado. Posteriormente a esto es sencillo lo que vamos a hacer. Ya, estos signos negativos que le estoy circulando con rojo es para que te des cuenta que son los signos de la fórmula. No son los signos ni del 1 ni del 4. Si el 1 y el 4 hubiesen tenido signos negativos,
también le hubieses puesto su signo negativo. No te vayas a confundir, ¿ok? Seguimos entonces, desarrollamos aquí. Menos 2 y menos 1, como tienen el mismo signo, se van a sumar, nos da menos 3 elevado al cuadrado. Y el 1 y menos 4, como tienen signos diferentes, se van a restar, nos da menos 3 al cuadrado. Seguimos aquí desarrollando, menos 3 al cuadrado es 9, y 9 también tenemos por este otro lado. 9 más 9 es 18. La raíz cuadrada de 18 finalmente va a ser 4.24, que es la distancia del punto A al punto B, y te ganaste un Ford Mustang. Bien, en este otro ejemplo nos dicen que ayudemos al amigo a calcular la distancia del punto C al punto D para saber si le va a alcanzar la gasolina. Vamos a hacer un trabajo humanitario aquí, vamos a apoyarle gratis al amigo, ya sabemos la fórmula. En la raíz cuadrada vamos a considerar la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Y tenemos aquí pues el punto de partida, que es el punto C, y el punto de llegada, que es el punto D. Ya sabemos que los elementos del punto C van a estar representados por X1 y Y1, y los elementos del punto D vamos a ubicarlos donde están X2 y Y2. Por eso es que estamos considerando aquí en la fórmula menos 4, porque menos 4 pertenece al punto D. Menos X1. ¿Quién será X1? Sencillo, ¿no? X1 en este caso estamos viendo que es, muy bien, menos 3. Y lo elevamos al cuadrado. Luego tenemos el Y2, que es menos 2. Y le vamos a restar el Y1. El Y1 en este caso tiene signo negativo. ¿Qué hacemos luego? Sencillo. Bueno, vamos a considerar aquí la operación de menos 4 y menos 3. Como tienen signos iguales, se van a sumar, por eso nos da menos 7. Y en este caso, mira, fíjate aquí, un número no puede tener doble signo. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, ¿no? Ley de signos. Menos por menos nos va a dar más. Tenemos menos 2 más 3 al cuadrado. Ya sabemos que menos 7 al cuadrado es 49. Y menos 2 más 3 nos va a dar más 1. Más 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por último tenemos que la respuesta es raíz de 50. Pero como el amigo no sabe sacar la raíz cuadrada, tú la calculas rápido y dices la distancia es 7.07. En el presente ejercicio nos están pidiendo calcular justamente la distancia desde M hasta N. Ya sabemos la fórmula, la tenemos aquí. Vamos a reemplazar los datos. Distancia de M hasta N. M es punto de partida, N es punto de llegada. Consideramos entonces esto. Ponemos donde son los X2 y los Y2. Van a ir el par ordenado del punto N. Y donde es X1 y Y1 va a ir el par ordenado del punto M. ¿Ok? Entonces relacionamos entonces 4 menos menos 2. ¿Por qué le he puesto menos 2? Porque el X1, que pertenece al punto M, es menos 2. Más Y2 menos Y1. ¿Cuál es Y2? El del punto N. Ah, ya, menos 2. Menos, ¿cuál es Y1? El del punto M. Menos 6. Listo. Desarrollo esto. Aquí voy a tener que menos por menos se hizo más. Por eso es que sumé 4 más 2. Menos 2 y menos 6 también se suman porque tienen signos iguales. En este caso sería menos 8. Ambos elevado al cuadrado. Tenemos aquí que 6 al cuadrado es 36. Menos 8 al cuadrado es 64. Voy a sacar la raíz cuadrada de 100. La respuesta es 10. Si has entendido, tú vas a desarrollar este ejercicio. ¿Qué vas a tener que hacer? Sencillo. Primero calculas la distancia de P hasta Q. Y luego la distancia de R hasta T. Divides estas dos distancias y te sale la respuesta. Veamos ahora el tema de distancia horizontal, el cual es muy fácil en realidad. Hablamos de distancia horizontal cuando ambos puntos tienen la misma ordenada, es decir, los dos puntos que nos están pidiendo calcular su distancia coinciden en el punto Y. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos los puntos P menos 3.5 y Q 2.5. Hallar distancia horizontal. ¿Por qué sé que voy a hallar la distancia horizontal en este caso? Porque si te das cuenta, cuando ponemos aquí los puntos, el punto 5 del punto P y el punto 5 del punto Q son iguales. ¿Qué hago entonces? Sencillo, lo que sigue es ubicar las abscisas. Las abscisas son las X, en este caso es menos 3 y 2. ¿Ya? O sea, nos estamos centrando en lo que no se repite. Nos olvidamos de los que se repiten, que eran los 5. ¿Y qué hacemos luego? A la abscisa mayor le vamos a restar la menor. ¿Cuál es la abscisa mayor? ¿El menos 3 o el 2? El 2, porque los números positivos siempre le ganan a los negativos. Entonces en mi fórmula voy a restar 2 menos y el menos 3 con su signo. 2 menos menos 3.
¿Qué tengo aquí en esta parte? Sencillo, aquí está el 2, menos por menos se va a volver positivo, sería más 3, y finalmente la respuesta es distancia horizontal es igual a 5. ¿Por qué sé que es distancia horizontal? Nuevamente te pregunto, porque como ves al inicio, tienen la misma ordenada. Sabiendo esto, podemos desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dicen en el gráfico calcular la distancia de P hasta Q. Vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos? Menos 4.3 y Q es 5,3. Nos damos cuenta que están coincidiendo en la ordenada. Tanto el punto P como el punto Q tienen la misma ordenada. Me olvido de las ordenadas y a continuación solamente me centro en las abscisas. ¿Cuáles son las abscisas? Menos 4 y 5. A la abscisa mayor le voy a restar la menor. ¿Cuál es la abscisa mayor? 5. Y le voy a restar menos 4, ¿verdad? Listo. Ya sabes que menos por menos es más, así que se va a sumar 5 más 4 y vas a tener que la respuesta en este caso es 9, ¿no? El siguiente tema es distancia vertical. Es similar al anterior, solamente que en vez de que se repitan las ordenadas, aquí se repiten las abscisas. Tenemos aquí un ejemplo. Los puntos P menos 3,5 y Q menos 3,4 nos piden hallar la distancia vertical. ¿Cómo sé que voy a hallar distancia vertical y no distancia horizontal? Porque a continuación, que cuando establecemos los puntos nos damos cuenta que lo que coincide en este caso son las abscisas, o sea las X. Ah, listo, se trata de un tema de distancia vertical, dices tú. ¿Qué hago? Sencillo, ubico las ordenadas, o sea lo que no se está repitiendo, que son el 5 y el 4. A la mayor le resto la menor. ¿Quién es la mayor? El número 5 es mayor, menos el menor, que en este caso es 4. La respuesta es obvia, 1. Tenemos aquí un ejemplo también de aplicación. Nos piden en el gráfico calcular la distancia desde E hasta F. Vamos a ver, los puntos son los siguientes. Nos damos cuenta que es de distancia vertical lo que aplicaremos. ¿Por qué? Porque se están repitiendo o tienen la misma abscisa, tanto el punto E como el punto F, ¿verdad? Por lo tanto, solamente me voy a centrar en las ordenadas, es decir, en 2 y en menos 3. ¿Qué sigue? A la ordenada mayor le voy a restar la ordenada menor. Listo, la mayor es el número 2. Le voy a restar el menor, que el menor en este caso es menos 3. En este caso también sabes que menos por menos se hace más, o sea, vamos a sumar 2 más 3. La respuesta es 5. Por último, vas a desarrollar estos ejercicios aplicando lo que se te ha explicado en la siguiente lección. Gracias por tu atención, Dios te bendiga.